Está en línea Daniel Báez, quien ha sido ministro del Superior Tribunal de Justicia durante, creo que poco más de 2 años. Hasta no hace mucho estaba ocupando ese lugar. Antes que nada lo voy a saludar. Doctor, ¿me escucha? ¿Cómo va eso? Buen día, ¿cómo le va, Carlos? ¿Cómo está? Tanto tiempo. Bueno, bien, aquí estamos. Primero, ¿cómo ve todo esto que está ocurriendo? Sí, al principio lo que apareció como un rumor, después fueron confirmadas, porque tuve acceso, me las han acercado, ahí yo sigo en contacto con gente que, yo estoy jubilado, pero estoy en contacto con gente de la justicia y pude ahí tener acceso a acuerdos que realizó la actual composición del Superior Tribunal, y realmente lo primero que estos acuerdos estaban como escondidos, ¿no? Tuvieron acceso, según los que me dicen las personas que me lo acercaron, no estaban en la página donde deberían estar del Poder Judicial para que todo ciudadano, como una de las características de la justicia es la transparencia, haga públicos sus actos y sus decisiones. Pero una vez que pude tener esos acuerdos y acceder a ellos y leerlos detenidamente, es preocupante porque, digamos, ningún poder es absoluto, ¿no? Y los poderes establecidos en la Constitución, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial con ese mandato de controlar a los otros poderes, viendo de la manera en que se han dado privilegios de manera autónoma e independiente y ocultos en principio, me preocupa para el futuro de la justicia en Chubut, ¿no? Ahora, pero, doctor, usted confirma entonces, usted pudo confirmar, usted me dice que tiene contacto, y esto está muy bien, es lógico. ¿Usted me confirma entonces que estas prerrogativas se dieron efectivamente? ¿Se aumentaron el sueldo? ¿Se han comprado camionetas, etcétera? Yo lo que puedo confirmar es que esos acuerdos, el 53-52 del 10 de octubre del 24, analizan y disponen el otorgamiento de secretarios privados para cada uno, un secretario para la presidencia, autorizan su propio teletrabajo, que es algo inusual, ¿no? Se supone que todos viven acá y trabajan en sus despachos. Tarjetas corporativas, donde analizan hacer un convenio con el banco. No sé si esto se habrá materializado. Y bueno, otras cuestiones donde hacen una especie que la verdad que no lo entendí eso, un nuevo régimen respecto a los choferes y la actualización del parque automotor. Cuando se trabajó en esos 2 años que estuve yo, allá por el fines del 2021 hasta el 2024, la prioridad nuestra era, y se discutía, en estos acuerdos se hablaba de la situación de la provincia, que no era buena económicamente, que había que priorizar los juzgados de paz, que estaban desmantelados, sin internet, con falta de personal, y se estableció un régimen de austeridad y transparencia, ¿no? Y de trabajo entre los 6 ministros que estábamos en ese momento. Ahora, pero lo que usted me está diciendo entonces, ¿se actualizó el parque automotor? Traducido, ¿se compraron camionetas nuevas? Eso es lo que parece, sí. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros estuvimos a fin del 2024, ahí también se compraron camionetas nuevas. Ahora de nuevo renovaron el parque automotor. Yo no entiendo la necesidad, pero bueno, tendrán que ser ellos los que justifiquen este gasto, ¿no? Perdóneme, ¿las últimas camionetas se compraron cuándo entonces? ¿Hace un par de años? Claro, se compraron 3 Amarok B6. Ahí el doctor Vivas renovó la suya, que ya tenía una, era la mejor camioneta que había, y después todas eran vehículos. Se compró también un par de camionetas Ranger,
había camionetas ya de bastante antigüedad. Y ahí se renovó el parque automotor, ahora lo renovaron de nuevo. Al menos lo que dice el acuerdo 53-52, que yo tuve acceso, y por lo que me cuentan también, esas camionetas ya estarían en poder del Superior Tribunal. Pero, a ver, acá si bien es escandaloso esto, según mi punto de vista, ¿no? Mi humilde opinión, acá el tema de los autoaumentos que figuran en las acordadas 54-56, 54-68, este adicional por fuera de la ley de porcentualidad. Espere, permítame. Sí. Porque usted dice las acordadas dan cosas por sentido. ¿Qué quiere decir eso de las acordadas? ¿Qué significa eso? Yo sé obviamente lo que significa, pero aclarémoslo, dejémoslo clarito. Sí, nosotros teníamos una metodología de trabajo que los días miércoles y jueves nos reuníamos todos los ministros en la sala de acuerdos. Acuerdo significa acordar determinadas decisiones que hacen a la regularidad del trabajo del Poder Judicial en general, de todas las jurisdicciones y en particular del Superior Tribunal. Entonces ahí se discutían determinadas propuestas de cada uno de los ministros y había en algunos casos acuerdo de todos y en otros casos había disidencias. Exactamente. Por eso, pero voy a este tema. Si usted me habla de una acordada, usted cuando habla de una acordada quiere decir que es un consentimiento que tuvieron las partes cuando se juntaron. Eso es una acordada, ¿o no? Exactamente, sí. Obviamente que cada uno puede observar y plantear disidencias y se resuelven por mayoría. Pero cuando hablamos de acordada quiere decir que en eso estaban de acuerdo, digamos, estaban de acuerdo por lo menos. Claro. Por lo menos la mayoría. Acá, en estas acordadas que yo menciono de los aumentos por fuera de la ley de porcentualidad, por lo que yo leí, fue unánime. ¿El aumento de cuánto fue? ¿Tiene presente el dato? Sí, aproximadamente, pero el aumento es progresivo. Hay aumentos para la presidencia importantes de un 50-60%. Perdón, 50-60, perdóneme. Doctor, vamos a hablar clarito. ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto aproximadamente está cobrando, o estaba cobrando y pasará a cobrar el presidente del Superior Tribunal, por ejemplo? Yo no tengo los números exactos. Pero más de tanto, más de tanto, más de eso. Hay números que más o menos, número grueso le digo. Sí, yo creo que estimo yo, pues arriba, digamos, de los 8 millones de pesos tranquilamente. Con estos aumentos yo estimo un aumento porcentual, ¿no? Autoimpuestos, supera los 10 millones de pesos. Es lo que yo entiendo, es el cálculo que yo hice, ¿no? Los 10 millones de pesos, superan los 10 millones de pesos. Sí, no puedo dar más precisiones porque... No les pido más, simplemente para que tengamos una referencia de qué estamos hablando. Para que tengamos una referencia. Está bien. Estos acuerdos así, que yo, digamos, pude acceder, en la época que yo ejercí el mandato, son inauditos, ¿no? La verdad que además de dudosa legitimidad, porque, digamos, la facultad, existiendo una ley donde determina los aumentos de porcentualidad a través de la Corte, autoaumentarse por fuera de esa ley, a mí me resulta de dudosa legitimidad, sin hacer juicios de valor sobre la inmoralidad de los mismos, ¿no? Sobre todo sobre el ocultamiento de estas acordadas hacia el resto del Poder Judicial y sobre todo hacia el resto de la sociedad. A ver, se habla de los jueces, cuando ejercemos tenemos que tener determinadas condiciones, humildad, decoro, prudencia y también vergüenza. En el sentido de que no somos superiores al resto de los demás. Somos iguales ante la ley. Es más, yo siempre, y lo he dicho en algunos de mis fallos, tenemos una doble obligación al ser funcionarios públicos. No somos privilegiados.
no somos privilegiados. Es más, tenemos un plus. Debemos dar el doble hacia la sociedad y no solamente ser, sino también parecer. Bueno, ahora, yo siempre aclaro esto. A mí no me gusta tener a los funcionarios con parche en el pantalón como en las películas de Cantinflas. No, no es la idea mía, ¿eh? No, yo no hago con eso demagogia. Es más, yo me divertía mucho porque había ex intendentes que decían, yo cobro lo que hoy serían, yo cobro por mes 1.200.000 pesos. Yo le decía, pobre muchacho, porque no tenés ni siquiera para comprarte un pantalón. Claro. Y la sospecha es que cuando a mí me tiran abajo el sueldo, la sospecha es que yo tengo que estar recibiendo un sobre por abajo de la mesa. Si no, ¿cómo vivís? Claro. ¿No? Claro. Para poner un punto justo el tema. Una cosa es eso, es la precariedad total. Y otra cosa es lo suculento, digamos. Tiene que haber un punto medio, me imagino. Y yo sé que esto debe haber sido algún momento motivo de discusión. ¿Se discutía eso mientras usted estaba? ¿Alguien iba y proponía y decía, no, mira, estamos cobrando poco, al final, ¿dónde estamos? Al final, ¿qué somos nosotros? ¿Presidente del Superior Tribunal de Justicia o gente del Superior Tribunal de Justicia? ¿O somos, sin demerecer a nadie, auxiliar de educación? Lo digo como ejemplo. ¿Esto se daba, esta discusión? No, para nada. Nosotros, digamos, nos sentábamos nos sentábamos con el gremio, la Corte daba un aumento para el Poder Judicial, por la ley de porcentualidad nos sentábamos con el gremio, y a veces, por ejemplo, el aumento era del 15%, la realidad de la provincia no permitía pagar ese 15% inmediatamente, y hablábamos con los representantes del gremio, y se establecía que ese aumento, por ejemplo, se iba a dar en tres partes, ¿no? El 5, el 5 y el 5, para todos, para nosotros incluido. Nunca se habló de tener un incremento de los ministros por fuera de la ley. Sí se habló, y ojo, el gremio lo aceptaba, entendía la situación de la provincia y de no someter a las arcas provinciales a una erogación de dinero que no lo tenía. Acá lo que se ve es que para algunos hay y para otros no. Claramente. Porque la plata sale de las arcas provinciales, o sea, y privilegia a algunos y separa a otros. Eso es lo grave institucionalmente que hay. Sí hubo discusiones en la época que yo estuve, como por ejemplo de tener secretarios privados. Que no tenían secretario privado. Pero no, de ninguna manera. Bueno. Esto. O sea, se habló y se descartó esa posibilidad, porque no había cargos. A ver, el doctor Panisi presentó una nota para que todos los cargos y vacantes que se produjeran en el Superior Tribunal fueran por concurso. Público, de oposición y de antecedentes. No voy a dar el nombre, pero un ministro una vez dijo, al final yo que soy, ¿poronga o estoy vestido de poronga? Reclamando su secretario privado. Un integrante de la Corte Provincial. Sí. Porque él exigía, o de alguna manera, planteó... Qué fino, qué fino para expresarse. Vio que yo me lo imaginaba hablando en latín casi. No. No es el caso este. Bueno, no es el caso. No es el caso. Pero tuvo esta expresión tan vulgar para decir qué cosa, como que al final qué somos, ¿no? Al final qué soy, ¿o soy importante o no soy? Por ahí viene la cosa. Por ahí viene la cosa. Porque no podía tener ni qué estaba reclamando, secretaria. Un secretario privado, sí. Sí, un secretario privado. Sí, también hubo, a ver, en ese momento no voy a dar el nombre, pero también hubo otra persona, otra ministra que también necesitaba, no sé cuál era la necesidad, porque funcionarios capaces dentro del superior los hay. O sea, no existía una necesidad inmediata. Aparte, la figura de tener un secretario privado podrá venir de algunas cortes del norte o no sé, o de la provincia de Buenos Aires, pero nunca hubo en el Poder Judicial de Chubut secretarios privados. Hubo relatores, hubo secretario legal y técnico,
hubo funcionarios que hacían sumarios, pero digamos, la idea nuestra no fue ampliar la planta de personal de los ministros. Daniel, lo tengo que dejar porque se me va el tiempo. Ha sido muy enriquecedora la charla con usted respecto a cómo funcionaba la cosa y qué ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado ahora con estas acordadas? Que encima, por lo que todos dicen, fue ocultada a la opinión pública. Todo esto fue ocultado a la opinión pública. Sí, aparentemente, al menos lo que a mí me manifestaron es que nosotros hicimos en su momento en la página del Poder Judicial, donde una cápita así donde estaban las novedades, y en esas novedades se publicaban todos los acuerdos plenarios que resolvía el Superior Tribunal de Justicia, en el texto completo, no la parte resolutiva, para que se viera la posición o la oposición de cada uno de los ministros en la toma de decisiones. Lo tengo que dejar porque se me va el tiempo, me sonó el top recién. Gracias por habernos atendido, doctor, muy amable. Le agradezco muchísimo la charla. Daniel Báez, que estuvo un par de años como presidente del Superior Tribunal de Justicia, y dice, no, esto ya se discutió.